no habíamos iniciado la grabación, pero no importa porque nos perdimos solamente la asistencia, ¿ya? Estamos recordando las reglas de funcionamiento y el sistema para la gente que se está incorporando, y todas las sesiones quedan grabadas, y cuando pasan los 40 minutos se interrumpe, se entra a proceso de generación del video, eso genera un desfase de unos 5 minutos que yo no lo interrumpo para no cortar el video, y después de eso yo, vía invitación nuevamente a su correo, los vuelvo a convocar y nos volvemos a sumar. Y eso probablemente va a pasar 3 o 4 veces en nuestra reunión, porque nuestro periodo de reunión es largo y las reuniones de Zoom gratuitas solo duran 40 minutos. ¿Ya? Ahí yo voy a la forma, la verdad que quiero pagar por esta cuestión para tener sesiones más largas y que no se estén interrumpiendo, pero veamos cómo me va. ¿Ya? Hay cosas que están pendientes, como por ejemplo el control de lectura, que está agendado para la sesión de hoy, pero recuerden que yo les avisé que se quedaba diferido por razones obvias. Yo esta semana entro a capacitación para ver cómo se hacen los controles y las pruebas online, pensando en que esto por lo menos nos va a tomar un mes más en la casa, y eso significa que alcanzaríamos a hacer probablemente nuestro primer certamen también online. ¿Ya? Eso. Después, si se corta la comunicación, nos vamos a volver a conectar. Contarle a César también que el material está en el aula virtual, por lo tanto es importante que tenga acceso al aula virtual y que pueda rescatar de ahí los materiales, y yo estoy subiendo los videos, que los tengo un poco atochados porque no sabía subirlos, y los logré subir por YouTube. Y el material que voy poniendo ahí es para que ustedes vayan complementando la clase y puedan profundizar. Van a encontrar los mismos temas, pero quizá ordenados de manera distinta o compaginados de manera distinta, pero tiene texto de consulta permanente, más los papers o textos que yo voy a ir agregando. ¿Ya? Vamos entonces con nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy entra de lleno a las escuelas de psicología. Y ustedes se acordarán que hasta la semana pasada, ahí está la Carola, ustedes se acordarán que hasta la semana pasada estamos en una fase como exploratoria de la historia de la psicología, comprendiendo nuestra metodología de trabajo, comprendiendo a la psicología como una ciencia, entendiendo nuestro objeto de estudio, nuestros objetivos también, y habíamos también entrado en el tema de los paradigmas y las epistemologías para abrir la mente y entender que es con esa apertura de mente que nosotros vamos a poder comprender cada una de las escuelas psicológicas que han ido siendo fundadas en la historia de la psicología, y poder extraer, ojalá, lo mejor de cada una de ellas. El día de mañana usted se puede casar literalmente con uno de los paradigmas, y eso es un derecho, es una elección personal. O también puede tomar la alternativa de ser ecléctico y tomar de cada una lo mejor, pero con una mezcla que yo decía no es meter todo en la licuadora, sino que es sistemática, de manera muy sistemática, como lo hacemos los psicólogos, saber el potencial que tiene cada una de las escuelas y las herramientas teóricas, conceptuales o técnicas que nos va proveyendo. Eso, no sé si ustedes se acordarán, pero requiere que a partir de ahora y durante las siguientes sesiones, ustedes estén con la disposición a lo que yo llamo ponerse distintos sombreros o cruzar por distintas carreteras. De manera que significa que vamos a cerrar un modelo, lo vamos a revisar completo, y a la clase siguiente nos vamos a cambiar totalmente de estructura y vamos a ir a un modelo totalmente distinto, incluso a veces contradictorio con el anterior. Y una vez que tengamos el recorrido y el paseo hecho por todas las escuelas, usted va a poder estar en condiciones de decir, esto es lo medular de cada una. Y al terminar este ramo, efectivamente ese es el gran objetivo que yo requiero, que usted pueda distinguir elementos conceptuales centrales de cada una de estas carreteras, porque cada una tiene un constructo teórico redondito, bastante bien organizado, de conceptos que no los podemos confundir unos con otros. ¿Ya? Entonces, la invitación es ahora a conductismo. ¿Qué les preparé yo acá? Ya. Yo voy a compartir ahora algunas imágenes sobre conductismo.
sé que no puedo ampliar más la presentación porque se me cierra, ¿ya? Por lo tanto, la vamos a mantener así y espero que para los que están con cámara funcionando esté a la vista. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Está a la se ve vista? bien. Sí. Sí, está a la vista, profesora. Ya, perfecto. Los que no tengan esto a la vista, después van a poder tenerlo en el video que va a quedar grabado y también los contenidos resumidos van a estar en el aula virtual, ¿ya? Lo que ustedes tienen ahí, me imagino que más de alguien lo conocerá, donde sale el ratoncito. ¿Alguien conoce esa imagen? Ya. Sorpresa entonces para todos, lo que ustedes tienen ahí es lo que se llama caja de Skinner. ¿Por qué? Porque estamos dentro del modelo conductual o conductismo y esta cajita con el ratoncito adentro puesto en situación experimental, siendo medida su conducta, es un clásico dentro de la psicología y dentro de la psicología conductual en particular. Entonces, para entender qué es lo que trataron de hacer los teóricos, que los llevó al laboratorio a trabajar con estas ratitas y a hacerlas apretar esas palancas y a moverse dentro de la caja con una cierta lógica, nos va a permitir entender los grandes conceptos y principios del conductismo. Ya. Cuando hablamos de conductismo, la verdad es que nosotros hablamos de una teoría que surge con un ruso, que es la primera fotografía que ustedes tienen ahí, que es Iván Pavlov. Pavlov era un fisiólogo ruso muy dedicado a lo suyo, tanto así, tan nutrido su obra, que en 1904 él obtiene un premio Nobel, ¿ya? Por sus aportes a la ciencia. Y lo que ocurre es que en la década de los 30, Pavlov, estando trabajando no en el campo de la psicología, sino en el campo de la fisiología, estaba dedicado al tema de los reflejos condicionados. Vamos a entender ese término en un ratito más. Luego sucede que las ideas de Pavlov salen de Europa, de Euroasia, y se van a Estados Unidos. Y los norteamericanos, representados por Watson, sobre todo, que es el tercer personaje que tenemos ahí, llevan entonces con fuerza las ideas conductistas y tratan de hacer lo mismo con el mismo rigor científico en Estados Unidos. Entre medio tenemos a Thorndike, que es el segundo personaje que aparece ahí, que también va a tener una importancia porque va a desarrollar un concepto muy relevante que lo asociamos con el ensayo y error. Y finalmente, quizá yo tengo un gusto personal por el último autor, que es Skinner, quien está relacionado con el conductismo operante y es el inventor o es el al que se asocia con la cajita, con el ratoncito a la que llamamos caja de Skinner. Por lo tanto, la caja lleva el nombre del autor. Si ustedes se fijan, tenemos 4 pequeños movimientos dentro del conductismo: condicionamiento clásico, conexionismo, asociacionismo y condicionamiento operante. Si tomamos los dos extremos, vamos a pasar del conductismo clásico al conductismo operante, ¿ya? Y entre medio vamos a tener que Thorndike y Watson, sobre todo Watson, está muy cercano al conductismo clásico, está dentro de ese movimiento. Thorndike está como en la capa intermedia, porque por sus conceptos le abre la puerta a los operantes. Vamos a explicar después el concepto de operante. Y finalmente entonces tenemos toda una evolución histórica que nos va a llevar desde lo clásico hasta lo operante. Sumando y restando en el conductismo, en la escuela conductual, encontramos 2 grandes movimientos: la escuela clásica y la escuela operante. Conductismo clásico, conductismo operante, ¿ya? Hoy día vamos a ver el aporte de cada uno y vamos a entender la lógica, porque todos están dentro del modelo conductual, pero cada uno hace aportaciones específicas y hace énfasis específico en ciertos conceptos. Vayamos entonces a revisar a Pavlov, pero ojo, que antes de eso
yo quería reflotar la idea de que estamos en un cambio de paradigma con estos psicólogos. Recuerden que el segundo objeto de estudio de la psicología era la conciencia. Cuando ellos partieron con sus primeros aportes, estaban en pleno paradigma de la conciencia y se dieron cuenta que la conciencia, tal como lo vimos en clase anterior, era todavía un elemento muy subjetivo. Cuando yo hablo de lo que de lo que yo puedo dar cuenta, que es mi conciencia, aquello de lo que yo puedo dar cuenta y doy un reporte a través de la introspección, doy un reporte de lo que a mí me está pasando, hay un grado de subjetividad alto. ¿Ya? Nos quedan 10 minutos de conexión y después retomamos. Hay un grado de subjetividad alto. ¿Y qué sucede? Pavlov es un fisiólogo, trabaja en una ciencia dura, en una ciencia biológica, acostumbrado al método científico, acostumbrado al laboratorio. Por lo tanto, genera un cambio, un momento de inflexión muy relevante, porque estamos de lleno con estos autores estamos de lleno frente a aquellos que piensan que la conciencia es de estudio muy subjetivo y que por lo tanto hay que entrar a un tema mucho más objetivo que haga que la psicología sea más científica, y esa es la conducta. Por lo tanto, ellos apoyan el estudio de la conducta porque es más objetiva, porque es medible, porque es cuantificable, porque es observable. Y están muy en la línea de análisis que piensa que ya no solo se cumplen los dos objetivos de la psicología iniciales, que son describir y explicar, sino que además la psicología es reconocida para ellos como una ciencia, que predice y controla la conducta. Tercer y cuarto objetivos de la psicología. ¿Ya? Por lo tanto, estamos con personas que piensan que aquí se puede hacer un trabajo científico de medición. ¿Ya? Lo que sucede entonces es que si tomamos una frase de Skinner, que la escribe en 1972 y que la voy a leer textual, él dijo: si hemos alcanzado un adecuado entendimiento científico del hombre, entonces deberíamos ser capaces de probar esto en el control y predicción de su conducta. Como que Skinner, en la década de los 70, se tenía mucha fe. Realmente él tenía la convicción de que se podía hacer trabajo científico en psicología, y entonces un poco que se pone quizá un poco arrogante, pero dice, bueno, probémoslo. Si estamos diciendo que estamos haciendo trabajo científico, que estamos dejando atrás de frentón el paradigma de la conciencia y del alma, porque son muy difíciles de medir y se basan solo en la especulación, entonces probémoslo, midamos, comprobemos, controlemos la conducta. ¿Ya? En ese sentido, entonces, en el inicio del siglo XX surge este movimiento, se centra entonces en el análisis de las conductas observables, y lo que buscan estos autores básicamente es entender cómo es que en nosotros, los sujetos, surgen las conductas. Porque si yo tengo claro el mecanismo por el cual surgen las conductas, entonces yo voy a poder controlarlas. Y acuérdense que las queremos controlar porque a la larga las queremos modificar, porque eso es lo que nos piden las personas que nos consultan. Para nosotros ayudar a modificar la conducta, tenemos que primero describirla, explicarla, predecirla y controlarla. Y eso es fundamental que lo hagamos si efectivamente queremos tener posibilidades de cambio conductual en las personas. ¿Ya? Entonces, un paradigma desde lo objetivo, no desde lo subjetivo, que se va a centrar en la conducta observable, y lo que va a hacer es buscar el cómo esto se da, de manera muy científica, sin especulación. De estos representantes, entonces, nos vamos a ir a Pablo. Y lo que ocurre con Pablo es que, como yo les decía, él como fisiólogo estaba estudiando los reflejos condicionados. Y él sostenía la tesis de que el aprendizaje, que es el tema del modelo conductual, cómo nosotros aprendemos las conductas, lo que plantea entonces es que cuando yo aprendo es porque hay una asociación entre estímulos.
el medio que está frente a nosotros está lleno de estímulos. Y esos estímulos se nos presentan a nosotros. Y a veces ocurre que yo puedo asociar un estímulo con otro y eso me lleva a un aprendizaje. Este aprendizaje, como lo dice la palabra, entonces es por asociación. Y entonces dice que en la ecuación clásica conductual, que es la que está en la tercera idea, la ecuación ER, donde E es estímulo y R es respuesta o conducta, tenemos que garantizar, para garantizar el aprendizaje, tenemos que garantizar que se dé esta ecuación, una relación concreta entre un estímulo y una respuesta. Y para que se dé esa respuesta, Pavlov nos va a mostrar de manera magistral cómo se logra asociando estímulos. Pavlov, como está en la línea biológica, en la línea fisiológica, es de la idea de que todo funciona en nosotros como si fueran reflejos. Y dice que a cada estímulo se le responde con una sola respuesta o conducta, mientras todas las restantes quedan inhibidas. De la misma manera que si a mí me estimulan físicamente, se espera que mi organismo dé una respuesta en particular. Por ejemplo, si yo a alguien le hundo el dedo, sin llegar a hacerlo, pero si le acerco el dedo al ojo, se esperaría que la persona tenga un reflejo palpebral, que pestañee. Eso es un reflejo. Bueno, Pavlov piensa que la conducta es así, que a nosotros nos presentan un estímulo y nosotros tenemos una respuesta de manera inmediata, de la misma manera que tenemos nuestra respuesta fisiológica. Por lo tanto, si yo quiero lograr una determinada respuesta en un sujeto, lo que tengo que garantizar es presentarle los estímulos adecuados en una asociación adecuada para generar esa respuesta. ¿Ya? Entonces, es bien biológico para su forma de pensar. Si bien no hay que desconocer que son conductistas y por lo tanto la tesis central es que el ambiente es el que nos determina, ¿ya? No es tanto la biología, a pesar de que somos biológicos y funcionamos como tales, pero ojo, que él nos habla de estímulos y los estímulos vienen del ambiente. Por lo tanto, el ambiente para un conductista tiene una importancia central, ¿ya? Entonces, Pablo, como fisiólogo, toma la tesis de que si del ambiente me estimulan de una determinada manera, yo voy a tener una respuesta equivalente a un reflejo. ¿Se entiende más o menos lo que he dicho hasta aquí? Ya. ¿Qué sucede? Ahí tenemos una imagen, para los que puedan verla, del clásico experimento de Pavlov con los perros. Pavlov es conocido por su experimento con perros. Como fisiólogo, él estaba estudiando la salivación de los perros. Y no sé si alcanzan a distinguir, pero el perro, además de estar sujeto a unas correas en un dispositivo para estudiarlo, el perro cerca de su hocico tiene una cosita como colgando. Ahí. ¿Hay alguien del curso que no tenga acceso a imagen en este minuto? Ya, parece que nadie. Ya. Lo que estoy mostrando ahí es un tubito que Pavlov le instalaba a sus perros para medir el despliegue de saliva, cuánta saliva producían. Entonces un tubito como un tubito de ensayo, donde si el perro salivaba, iba cayendo la saliva en el tubito y Pavlov iba midiendo. ¿Ya? Por supuesto, de manera súper científica, la cantidad exacta de saliva, etc. Y Pavlov lo que estaba estudiando era la digestión de estos perros. ¿Ya? Y en el proceso de la digestión, obviamente, está presente el proceso de la alimentación. Y se daba la situación en que el perro empezaba a salivar justo antes de que lo empezaran a alimentar. Y se daba también que en el momento de ir a alimentar al perro, que está en situación de laboratorio, por lo tanto está con hambre y está sin mucha capacidad de arrancarse, se daba que cuando el experimentador se acercaba, hacía sonar una campanilla, ¿ya?
Y entonces vamos a ver a la vuelta de los comerciales, vamos a ver qué pasaba, por qué el perro solo al mostrarle la comida salivaba, pero luego vamos a descubrir que al mostrarle la campanilla salivaba, lo que es raro, ¿ya? Entonces a la vuelta, dado que se nos va a cortar, vamos a retomar este tema. Profesora, disculpe, ¿en cuánto